Hola a todos, mi nombre es Claudia. Soy una mujer del pueblo Huichí de la comunidad de Tres Yuchanes en Fortín Dragones, un pueblo del Gran Chaco salteño. El Gran Chaco es un lugar de monte inmenso, pero que hoy está sufriendo y está muy lastimado. Para nosotros, el daño a la naturaleza no es algo que nos cuentan, es algo que vivimos todos los días. Sufrimos de calores muy fuertes y falta de agua. Con ese clima tan duro, cuesta muchísimo que las plantas crezcan, que los árboles del monte sobrevivan y que nuestras familias puedan salir adelante. Por eso, cuando acá se habla de regenerar la tierra, para nosotros no es solo una frase linda, es una necesidad urgente para poder vivir. Significa volver a darle vida y sanar nuestro monte. Y nosotros sabemos que si el monte sana, también se sana nuestro pueblo y nuestra cultura, porque el monte es nuestra vida, el monte es quien nos da de comer, quien nos cuida, pero hoy ya casi no está. Y por eso, como cultura, la ausencia del monte modificó nuestra forma de vida. Yo soy Aarón, nací y me crié en Fortín Dragones, y desde ese lugar entendí lo importante que es trabajar por nuestra tierra y por nuestras comunidades. Hoy estamos acá para compartirles lo que significa acompañar a la familia, cuidar el Chaco salteño y construir entre todos un futuro más digno para quienes viven en nuestra tierra. Somos parte del centro de encuentro y cuidado comunitario ISI. En mi lengua wichí, la palabra ISI significa algo muy lindo. Es un faro, algo luminoso, al cual todos pueden ver. Es un lugar de encuentro, pero sobre todo de cuidado. En el 2021, una comunidad de la parroquia de Santa María de la Lucila, en Buenos Aires, a casi 2.000 kilómetros de Dragones, vio que podían dar mucho más de lo que ya estaban haciendo. Y al conocer nuestra realidad, construyeron un comedor comunitario. Fue el primer paso, la semilla, que 2 años después, con la llegada de la economía de la comunión, hicieron posible que naciera esta nueva experiencia en Dragones. El comedor fue el espacio para conocernos y compartir quiénes somos, cómo vivimos con nuestras cosas lindas y nuestros dolores. Así empezamos a mirar juntos cada realidad de nuestro pueblo, aquello que más nos preocupaba de los niños, de los abuelos, la salud, que todos pudieran tener agua, que pudieran aprender en la escuela. Una de las actividades que realizamos son los sistemas agroforestales. Son una manera de devolverle la vida al monte y al mismo tiempo ayudar a que las familias puedan producir su propio alimento. Creemos que cuidar la tierra y fortalecer la alimentación de las comunidades es sembrar un futuro mejor para todos, porque cuando el monte vive y las familias tienen alimento, toda la comunidad crece. Lo más importante ha sido trabajar juntos con las distintas comunidades wichí, la delegación municipal, la policía, el centro de salud, la escuela primaria y la secundaria, las distintas iglesias y nuestros hermanos de la parroquia de Buenos Aires. En lo que respecta a la educación, muchos chicos wichí abandonamos la escuela porque no nos entienden, porque nuestra lengua y nuestra cultura son diferentes. Pero este año, juntos, logramos algo que parecía un sueño, hacer la secundaria a distancia, con acompañamiento que respeta nuestra cultura y nuestra lengua wichí. También para nosotros, los criollos, estos espacios significan encuentro, aprendizaje y trabajo conjunto. Otro paso muy importante fue la creación del Fondo de Microcréditos, que ayuda a los emprendedores y trabajadores locales a crecer, comprar sus herramientas y empezar sus proyectos. Gracias a eso, muchas personas pueden seguir construyendo su futuro en el pueblo, sin tener que irse y aportando al crecimiento de toda la comunidad. Lo más lindo es que ya no nos miramos de lejos, los wichí por un lado y los criollos por otro. En el centro comunitario ISI somos como las plantas en el monte, que se ayudan unas a otras para aguantar la sequía y el sol. No estamos solos en este camino. El trabajo en conjunto con las comunidades, las instituciones locales y las organizaciones que acompañan hicieron posible algo que antes parecía difícil de alcanzar. Hoy, gracias a esa unión,
Estamos transformando muchas realidades y construyendo nuevas oportunidades para nuestra familia y para el futuro de nuestra tierra. Queremos que en 4 años el 70% de lo que el centro necesita para funcionar salga de nuestro propio trabajo, de lo que producimos. Aprendimos que la economía no es solo ganar plata, sino compartir lo que hay, vivir la comunión. Que nadie pase necesidad y que el monte siga vivo para nuestros hijos. Ser parte de ICI es sentir que somos hermanos, que la lengua o la forma de vida no nos separa, sino que nos hace más felices cuando trabajamos juntos. Muchas gracias por escucharnos. Esto es lo que somos, gente del monte que hoy camina unida. Muchas gracias.